lectura a una cita que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 1 al 10. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Amén. Esta cita bíblica me acuerda a mí de un par de refranes que aprendimos, creo que todos en el mundo, y es: nadie nos quita lo bailado. La procesión se lleva por dentro. ¿Alguna vez dijeron eso, no? Cuando estaban sufriendo y no le podían contar a nadie su sufrimiento y preferían callarse o hacerse el mártir, decían: la procesión se lleva por dentro. O cuando habían superado una prueba, o cuando ya habían pasado los años y habían salido de una adicción, o en fin, habían superado sus barreras, decían: nadie me quita lo bailado, ¿no? Podré tener 40, pero nadie me quita lo bailado. De alguna forma es lo que Pablo está diciendo. Cuando tú lo lees a fondo, dice: no me puedo gloriar de las circunstancias, de los problemas, de mí, de quién soy, pero nadie me quita lo bailado. Pero ¿sabes una cosa? La procesión se lleva por dentro. Es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo, porque muchas veces nosotros juzgamos, ¿sabes?, el carácter de los líderes que Dios ha puesto en su iglesia, a ministrarnos, a administrar las cosas de Dios, pero nunca, ni siquiera nos alcanzamos a imaginar o queremos indagar cuál ha sido su proceso, ¿no? Vemos a los hombres de Dios allá en los púlpitos, en las multitudes, en las redes sociales con millones de seguidores, y los criticamos, ¿no? No estoy hablando de ustedes, estoy hablando del general del cristiano promedio religioso. Critica y dice: ¿por qué tienes esto? ¿Y por qué no lo das a los pobres? ¿Y por qué no haces aquello? Y todos queremos como construir la vida de un hombre que ya ha pasado por un proceso, que ya nadie le quita lo bailado, y que su procesión la ha llevado todo el tiempo interna, no ha publicado sus dolores, no ha publicado sus aflicciones, y sin darnos cuenta muchas veces que todos nosotros también estamos en un proceso, ¿no? Que Dios está formando en cada uno de nosotros un embajador de su gloria en diferentes medidas, en diferentes proporciones, pero que definitivamente todos, sin excepción, estamos siendo pasados por pruebas. Amén, ¿están conmigo? ¿Hay alguien que esté esta noche libre de pruebas? Creo que ninguno, ¿no? Creo que las pruebas hacen parte de la vida cristiana, los desafíos, las dificultades hacen parte de la vida cristiana. Cuando te invitaron al evangelio, cuando te invitaron a conocer del Señor, si de repente alguna vez escuchaste que aquí se iban a acabar los problemas, pues te vendieron un mal evangelio, te vendieron un evangelio completo. Los problemas continúan, los problemas siguen. La diferencia entre nosotros y la gente que no tiene a Cristo es que nuestros problemas
son llevados en Cristo. Nuestras cargas son puestas sobre Él. Y como dice su palabra, llevad mi yugo que es ligero y yo llevaré vuestra carga pesada. Tenemos la confianza, amados, de que no estamos solos, de que no vamos en la prueba solos, de que aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos, aunque nos inundemos en las aguas no nos ahogaremos. Amén. Tenemos garantías de que todos esos problemas en Cristo los atravesaremos de una forma muy diferente, amados. Pero este tipo de problema del que está hablando Pablo es uno bien interesante. No es esa clase de problemas que se resuelven con un crédito, con una aspirina, con un amigo que me abrace, con una oración de liberación o una oración de sanidad. Es un problema interesante porque el mismo apóstol Pablo habla que es una debilidad que le ha sido indultada por el Señor, le ha sido puesta ahí, como que Dios permitió que esto pasara intencionalmente e incluso permitió que fuera el mismo diablo el que infligiera este dolor en Pablo. Este es un verso supremamente interesante porque se parte en dos escenarios muy distintos. El primer escenario es la gloria inmensa que Dios le ha permitido ver a Pablo, y el segundo escenario es la prueba intensa que Dios le ha permitido ver a Pablo. Ambas cosas Dios las permite. Ambas cosas proceden de la misma mano amorosa y creadora, pero las dos tienen un propósito distinto. La primera, haber llevado a Pablo a los cielos, haberlo llevado al paraíso. No sabemos qué lugar o cómo este lugar Dios se lo mostró a Pablo. El mismo Pablo no lo puede describir, es tanto que dice que no sabe si fue en el cuerpo o fue en el alma o en el espíritu, en una visión, pero fue raptado por el Señor literalmente al paraíso. Está asegurando. En otras versiones dice que fue arrebatado, enviado al tercer cielo, es decir, a un cielo que está por fuera del espacio que nuestros ojos pueden ver, un cielo que está fuera de los cielos, el cielo de Dios, y que le fueron mostradas y habladas cosas allí maravillosas, grandiosas, increíbles, tan sublimes, tan altas, tan incomprensibles, tan eternas, que Dios se aseguró al sacarlo de este lugar que no se las contará a nadie. Le dijo a Pablo: te permito ver todo esto, pero solo es para ti. Un poco frustrante, ¿no? Un poco frustrante para alguien que tiene toda esta trayectoria en el Señor, que al escribir la carta de Corintios ya está atravesando los 80 años, que ya no está para juegos, que ya no está para rodeos, que está en cárceles, en prisiones, en enfermedades. ¿Cómo me haces esto, Dios? ¿Cómo me das la herramienta más útil de todas, que es la revelación de lo que es el paraíso, y me prohíbes usarla, y me prohíbes hablarla? Es más, me prohíbes gloriarme de ella incluso, y me obligas a escribirles a la gente de Corintios, que es una gente que sufre de idolatría, de paganismo, una gente que sufre de perversidad sexual, unas personas que, aunque han querido acercarse profundamente a Dios, le mezclan de todo a su creencia. Decirles a estas personas que me ha sido otorgado ir hasta el paraíso y venir aquí y no decir nada es como quedar en ridículo, Señor. Sí, mejor no me hagas escribir esto. Recuerda que toda la palabra fue inspirada por Dios, de tal manera que Dios es el que le está diciendo a Pablo: y diles que fuiste, pero no le digas que viste. Aún más vergonzoso, ¿no? Si yo les dijera a ustedes: no, el Señor me arrebató, me llevó al cielo, me mostró cosas asombrosas, pero me prohibió contárselos. Como que no lo sé, Rick, parece falso. ¿Cierto que no comen cuento? Eso fue lo que pasó, pero es real. Lo peor de todo es que lo que le pasó a Pablo es supremamente real. Así que él tiene por dentro un contenido del peso de gloria, un contenido de la información de la grandeza de Dios tan grande, que si solo la pudiera contar a una persona, se convertiría, le creería, pudiera cambiar la vida, pudiera cambiar el curso de la historia al apóstol Pablo, si solo se le permitiera contar
un par de estrofas, de versos, de palabras de lo que vio allí en el paraíso, pero no lo puede contar y tiene que sufrir con esto. Creo que para Pablo no es algo de lo que se pueda gloriar, bien lo dice, no me voy a gloriar de eso. Es más, otras versiones dicen, no me conviene lo que les voy a decir. Voy a arrancar diciéndoles que esto que les voy a decir me va a hundir, no me conviene, pero tengo que decirlo. Tengo que contarles que el Señor me ha dado visiones muy grandes, que me ha llevado al tercer cielo, me ha revelado cosas que ningún hombre en la tierra antes ha podido ver, pero me ha prohibido contárselas. Esto es frustrante, pero para él es un contenido interno que Dios le permite ver con un objetivo. ¿Sabes cuál es? Que pueda tener esperanza al atravesar las pruebas y las penalidades en esta tierra. Porque las penalidades de Pablo después de Cristo, franca y honestamente, son las más duras de las que vemos de un hombre aquí en la tierra. Pablo vivió en cárceles, fue apedrado y muerto, resucitó de la muerte. Pablo estuvo en barcos que naufragaron muchas veces, azotado muchas veces. Dice él mismo que fue azotado 39 veces, o sea que su espalda no estaba muy bien, que digamos, sus huesos no andaban bien. Aparte de eso, era miope. Los historiadores que lo describen físicamente, era miope, era bajito, tenía alopecia, era cascorvo, no era muy agraciado. Entonces Pablo era una persona que realmente tenía o necesitaba un plus. Necesitaba algo más grande de parte de Dios para poder seguir asumiendo su rol como apóstol con integridad, con dignidad, y por eso Dios le permite ver estas cosas. Ahora, la pregunta es aquí: ¿tú quieres realmente ver el reino de los cielos? ¿Quieres realmente tener esa información? ¿Necesitas realmente esas visiones, esas manifestaciones que le estás pidiendo a Dios? Esa es una pregunta importante, porque a veces nosotros le decimos: Dios, déjame ver tu gloria, Dios, déjame ver milagros, déjame ver prodigios, déjame ver señales. ¿Cuál es el objeto? Fíjate que la palabra dice, y Jesús se lo enseñó a sus discípulos: más bienaventurado es aquel que sin ver cree. Y también les dijo: esta generación perversa demanda una señal, pero no les será dada ninguna señal. Entonces Jesús de alguna forma les está diciendo a la iglesia, nos está diciendo a nosotros: amados, las señales, los prodigios, los milagros nos sirven para alimentar una fe que solo se puede alimentar por medio de una relación, no por medio de milagros. Hay muchas personas que yo he visto que Dios les ha hecho milagros, prodigios, señales, y no están acá. Y una vez Dios les hizo su milagro, no volvieron a la iglesia. La razón por la que no volvimos a orar por trabajos en la iglesia. Por cierto, esta iglesia tiene una unción maravillosa de orar por trabajos, por empleos, y Dios abre las puertas. Pero antes hacíamos como una suerte de fila aquí, y orábamos por los empleos, y yo oraba por los empleos y terminaba sudando, y Dios abría puertas y todos terminaban con trabajo, y el próximo domingo no venía nadie a la iglesia. ¿Por qué? Estamos trabajando. No volví a orar por trabajo. Sencillo. Entonces fíjate cómo Dios, cuando nos permite ver grandes cosas o hace grandes milagros, el objeto de eso que Dios permite en nuestra vida tiene que ser acercarnos más a Él y no alejarnos más de Él. Entonces Dios le permite a Pablo ver todas estas visiones, no para engrandecerse, no para vanagloriarse, no para alejarse más de Él y engrandecer su nombre, sino para permanecer firme, estable, con fe, claro, enfocado durante las pruebas que iban a acontecerle después, ¿no? Las persecuciones, las cárceles, los azotes, las enfermedades, las traiciones. Yo veo un apóstol que en muchas cartas escribe: me abandonaron, no vinieron a visitarme, jamás volvieron, nunca me escribieron cartas, nadie ha venido a visitarme. Veo un apóstol abandonado, un anciano de 90 años que ha entregado su vida por la iglesia, su vida por sus amigos, y solamente 2, y a lo sumo 1, Lucas, estuvo con él hasta el final, después de haber discipulado a miles
de cristianos, solamente uno estuvo con él hasta el final, de tal manera que Pablo realmente necesitaba esta revelación. Y esta revelación, este poder, esta ganancia le fue dada porque Pablo tenía orgullo en su corazón. Él mismo lo dice, soy orgulloso. Y aparte de eso, soy orgulloso y Dios me muestra estas cosas. Soy orgulloso y Dios me permite ser romano, judío y griego. Soy orgulloso y Dios me permite ser maestro de la ley, fariseo de fariseos y aparte de eso, apóstol. Imagínense, Pablo sí tenía títulos, Pablo sí tenía de qué jactarse, Pablo tenía todos los requisitos para ser el apóstol, pero tenía un problema, amados, tenía orgullo. Tal vez el único pecado de Pablo que nosotros podamos ver evidente en la Biblia, confesado por él, es el orgullo. Aunque Pablo dice de los pecadores, yo soy el primero. Sin embargo, lo hace haciendo una alusión a la humildad, ¿no? Diciendo, yo también peco, al igual que ustedes. Y soy el primero porque soy del que más conozco pecado, de los demás no conozco. Pero Dios permite en la vida de Pablo, amados, una debilidad. Dios permite las debilidades también, amados. Pero tenemos que discernir y ser muy sabios, muy espirituales, muy metidos con Dios, para no irnos por el camino que no es. ¿Cuáles son aquellas que Dios permite para formarnos en nuestro carácter? Debemos distinguir muy bien, amados, cuando una prueba proviene de Dios, cuando es un aguijón en la carne puesto por Dios para formarnos nuestro carácter. Porque un aguijón en la carne no es la pornografía, porque ya los jóvenes dirán, ay, tengo un aguijón en la carne que me abofetea todas las noches cuando abro el computador o el celular. No, eso se llama pecado, ¿sí? Eso se llama concupiscencia. Eso tiene otra vertiente, otro proceso, otro proceder. Lo que estamos hablando son aquellas cosas que nosotros no la vimos venir, ¿no? Como que llegan ahí de golpe, como que me partí un pie, pero ¿por qué me lo partí? Si estaba simplemente caminando, ¿no? Como que, Señor, te estoy sirviendo y me diagnostican un cáncer, pero ¿qué es lo que está pasando? Como, Señor, no sé, te estoy sirviendo y de repente tengo dolor en mis huesos, sufro de migrañas, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Estoy hablando de aquellas penalidades en Cristo, no las que te buscaste, ¿no? Tengo un aguijón en la carne, pastor, llevo 30 años de alcohólico y un aguijón de gastritis horrible. No, eso son consecuencias por borrachín, de verdad. Pastor, tengo un aguijón en la carne, es mi suegra. No, todos tenemos ese aguijón, amado. Tengo un aguijón en la carne, pastor, es la ruina, es la pobreza. No, son consecuencias, amado. Son consecuencias de no administrar bien el dinero. Por eso tenemos que aprender a discernir y que el Señor nos muestre específicamente cuando algo realmente es un aguijón en la carne. Pero aquí tenemos el ejemplo claro de lo que resulta ser un aguijón en la carne. Son esas cosas que aunque nos duelen, ¿sí? Son esos detalles en nuestra vida, esas pruebas en nuestra vida, porque los aguijones pueden ser multiformes, que aunque nos duelen o nos dolieron, nos vienen perfeccionando y aún nos están perfeccionando. Son cosas que tú sabes que te están haciendo mejor persona. Y por eso se convierten en unas permanentes, se convierten en esas cosas que uno no se puede quitar de encima, ¿no? Orgullo, altivez, autosuficiencia, vanidad, indolencia, egoísmo, aquellos pecados que no son visibles, que son como el mal aliento, ¿no? Que todos lo ven, pero nosotros no los podemos identificar. Son para los que Dios ha preparado esos aguijones en nuestra carne, porque es la carne, ¿sí? El yo usando la carne, el que peca. Entonces tiene que ser la afligida la carne para que el alma sienta. De otra manera, no hay crecimiento. Cada uno en su prueba, amados, personal, debe buscar en qué área está siendo probado y en qué área está siendo fortalecido. Si la prueba en tu área es la economía, puede ser, ese puede ser un aguijón, robos, quiebras, fracasos,
continuos, a pesar de que haces las cosas bien, a pesar de que haces todo en Cristo, a pesar de que tienes una economía súper equilibrada, algo está pasando, algo Dios está formando en ti en esa área. Y le estoy hablando a los que realmente saben que llevan una economía santa, sacra. Muy pocos tal vez, pero hacen estas cosas que el poder de Dios se haga cada vez más notorio en nuestra vida. No sé si te lo puedo explicar bien, pero una persona que está siendo probada con un aguijón en su carne se está volviendo mejor persona. En lugar de volverse un amargado, un mal geniado, llenarse de conmiseración, de autocompasión, es una persona que está evolucionando. Yo conocí un hombre acá en la iglesia, un gran discípulo, un gran siervo, hoy día está en otro país sirviéndole al Señor igual, que tenía un aguijón en la carne, durísimo, sufría de una parálisis en su cuerpo, le servía al Señor, era fiel, diezmaba, ofrendaba, servía, tenía llagas en su cuerpo porque tenía que andar en muletas todo el tiempo. Y yo no me preguntaba, no entendía por qué Dios le permitía esto. Decía, pero si este es el chico 10 y cristiano 10, Señor, ¿por qué no lo sanas? Y orábamos por sanidades por él y eso, hicimos ayunos por sanidades, el Señor no lo sanó. Hasta que un día empecé a tener paz en el Señor. Y él empezó a tener esa misma paz cuando descubrimos su talento, cuando descubrimos su llamado, para qué Dios lo estaba utilizando, y empezó a crecer en eso. Su discapacidad se empezó a convertir en una virtud, se empezó a convertir en una fortaleza, se empezó a convertir en algo admirable, algo que todas las personas veían. Oh, ahí está el viejo Michael, mírenlo con sus problemas, con sus luchas, hoy en día sosteniendo económicamente a su familia, a su madre, a su sobrina. Hey, está en otro país, gana mejor que todos nosotros. ¿Cómo lo logró? Porque entendió, 2 Corintios 12, porque entendió que hay algunas debilidades que Dios envió a nuestra vida para hacernos mejores personas. Y nos están fortaleciendo, nos están engrandeciendo. Y tienes que tener algo en cuenta mucho más importante, amado. Nos obligan a depender de Dios y a buscar de Dios. Hay algunos que somos duros, ¿no? Que somos duros para doblar nuestra rodilla, que somos duros para hacer un devocional, que somos duros para sacar el tiempo para venir a la iglesia. Mira, la iglesia el domingo se llena con 120, 100 personas. Este auditorio ya no da abasto. Pero hay algunos que son duros el miércoles, ¿no? Y yo digo, pero ¿por qué no vienen el miércoles? Dales un aguijón el miércoles, Señor. Inquiétalos allí, ponles algo que les pinche. Porque son duros, ¿te estás dando cuenta? Y esas personas, cuando sienten el dolor, cuando sienten la aflicción, se ven obligados inmediatamente a buscar de Dios. Así que algunos lo necesitan. ¿Están conmigo? Isaías 8:17 dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Dios esconde su rostro de nosotros en medio de estas pruebas, de estas debilidades, de estos aguijones. Y es que buscar a Dios en la comodidad, buscar a Dios en el bienestar, buscar a Dios en la estabilidad, para nosotros es muy difícil, amados, porque no hemos aprendido que Dios es amor y que Dios puede estar en cualquier lugar, sino que a veces como niños necios tenemos que ser disciplinados por el Padre para volver a agachar nuestra cerviz, doblar nuestras rodillas, afirmar nuestros lomos y buscar de Él. Y es por eso que cada vez que yo predico un mensaje de estos, les digo, miren, estos mensajes funcionan para dos cosas. Una, si estás pasando por una prueba, por una dificultad, por un verdadero aguijón, ¿no? Un verdadero aguijón, no te lo inventes. Ni llames aguijón tus malas decisiones, ni llames aguijón tu pecado, ni llames aguijón tu concupiscencia. Cuando estemos pasando por esas verdaderas pruebas de Dios que nos producen crecimiento, sepamos que Dios las está permitiendo
para hacernos cada vez más parecidos a Cristo, pero también para que sepamos que si estamos alejados de Dios, que si no deseamos orar, que si no deseamos buscar, si no deseamos congregarnos, si no deseamos rendir nuestra vida a Él, van a venir. Entonces sirven para dar esperanza y sirven como una advertencia. Amados, les habla alguien que tiene aguijón en la carne. Yo lo tengo y es fuerte. Y sin embargo, he entendido con el tiempo, como dice también ahí en Isaías 40:31, los que esperan en Jehová, mire, los que aprendemos a pesar de los aguijones en nuestra carne, a esperar en Él, esperar la sanidad, esperar el fortalecimiento, esperar el milagro, esperar su segunda venida, esperar el día de nuestra muerte y nuestra glorificación. Los que aprendemos a esperar en el Señor, es que esperar en el Señor es no desesperarse a lo que Él tiene planeado. Esperar en el Señor no es esperar un milagro solamente, es permanecer en su presencia hasta que Él haga algo, sin moverse, sin desesperarse, sin angustiarse, sin cambiar de posición. Dice que los que esperan de esa manera tendrán nuevas fuerzas, amado. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan el Señor, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de un aguijón en la carne, ¿sabes algo? Cada vez son más fuertes. Cada vez están más remontados sobre las alturas. Parece que corrieran, pero tú no los ves correr. Hacen mil cosas y no se cansan. Y tú te preguntas, ¿cómo hace este? Yo estoy completo, tengo mis 5 sentidos, todos los dedos de las manos, de los pies. No tengo dolor crónico en el cuerpo. Y me fatigo yendo un miércoles a la iglesia. Me canso. Y me fatigo yendo un sábado a las 7 de la madrugada a orar. Y me fatigo madrugar en mi casa, en pijama, en mis cobijitas, con un cafecito o un tecito, a leer la palabra y a orar. Me canso. Tienes que entender que si Dios pone un aguijón en tu carne, también pone la fortaleza y la gracia para que ese aguijón te haga cada vez más parecido a Cristo. Amén. Si Dios lo pone. Ahora es importante, amados, ya en este punto entender cómo superar, cómo atravesar estos aguijones. El Señor le dice a Pablo algo que es un misterio para muchos, pero que tenemos que aprender a develar, a destapar este misterio día a día a través de nuestra lucha con ese aguijón, a través de la paciencia, de la perseverancia y de la resistencia y resiliencia con este aguijón. Bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia para mí en lo personal, porque cada uno tiene que ver esa revelación del bástate de mi gracia. Porque el bástate de mi gracia para algunos será una mascota. Bástate de mi gracia, te he dado a Rufo para que te acompañe. Sí, ¿por qué no? Ese puede ser un bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia puede ser un hijo. Bástate de mi gracia, te he dado un hijo para que tengas motivos para estar vivo. El bástate de mi gracia puede ser incluso tu esposa. Bástate de mi gracia, aún tienes una esposa. El bástate de mi gracia puede ser la familia. El bástate de mi gracia puede ser que aún tienes otras partes de tu cuerpo que funcionan. El bástate de mi gracia puede ser que tienes una herencia. El bástate de mi gracia puede ser que tienes un hogar, que puedes tener un trabajo. El bástate de mi gracia es que aún la gracia de Dios te ha alcanzado y no te ha eliminado completamente. ¿Están conmigo? El bástate de mi gracia en mi caso personal, amado, que soy tan bendecido, que soy tan lleno de regalos de parte de Dios y soy un consentido de Dios definitivamente. Lo entendí con el tiempo de la siguiente manera. Dios siempre me ha dicho cuando me habla de bástate de mi gracia, un día todo esto terminará. El Señor cuando me dice bástate de mi gracia, me dice el dolor no es para siempre, el sufrimiento no es para siempre, esa clase de mañanas que odias no son para siempre, esa clase de noches en las que no puedes dormir no son para siempre. Bástate de mi gracia. Algún día vendré por ti y en un abrir y cerrar de ojos
serás glorificado, serás transformado y estaremos juntos en el paraíso. Saber que en la cruz del Calvario, amados, Jesucristo hizo el trabajo más complejo sobre nuestra vida debe ser suficiente. El bástate de mi gracia, aunque pueda tener una multiforme de colores, de sensaciones, de emociones, de personas, situaciones, el bástate de mi gracia tiene un proceder, tiene una fuente, y es que en la cruz del Calvario el problema más grande que tú y yo teníamos que resolver ya fue resuelto. El día de nuestra muerte, el día de nuestra transformación, porque no hay muerte para los que estamos en Cristo. El día de nuestra transformación no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá aguijón, no habrá dolor, no habrán deudas, no habrá guerra, no habrá llanto, no habrá noche, amados. Dice la palabra que el día de nuestra glorificación, aquello que sentíamos a medias, aquello que tocábamos a tientas, lo veremos completo. Aquella presencia que tú sentías que te daba paz, ya no solamente te dará paz, sino te dará forma, te dará destino, te dará gobierno, te dará sentido. El día de tu glorificación estarás completo en Cristo, al punto que seremos uno con Él, dice la palabra. Seremos una novia con Él. Estaremos juntos tan compenetrados como lo está un esposo con una esposa. Así que eso tiene que ser suficiente y se tiene que revelar a nuestra vida de una manera tan poderosa que se tiene que convertir en la mayor fortaleza del creyente, la esperanza de salvación, la esperanza de glorificación, la esperanza del milenio, del paraíso, de las bodas del Cordero, la esperanza de las promesas cumplidas en Cristo Jesús. Se tiene que hacer la fortaleza de gracia más grande en nuestra vida, amado. Algún día todo esto pasará, cielo y tierra pasarán, pero esas palabras que Dios ha escrito, esas palabras y esas promesas que Dios ha declarado para ti no pasarán. Pablo dice: de buena gana me gloriaré en ellas. Esto es tremendo, porque te está diciendo: agradécele al Señor que tienes un aguijón. Agradécele al Señor por tu enfermedad. ¡Oh, qué nivel, Señor! ¡Qué nivel, Señor! Agradécele al Señor por tus deudas. ¡Qué nivel, Señor! Agradécele al Señor por tu suegra. ¡Cuánta santidad, Señor, se necesita para esto! Agradécele al Señor si tienes un hijo que tal vez no tenga la salud completa. Agradécelo al Señor. Agradécele al Señor si tal vez Él permitió que se te fuera quitado algo. A Job le fue quitada su casa, sus 7 hijos, todo su ganado, le fue quitado su salud, le fue quitado su esposa, le fue quitado todo. Y en el muladar del pueblo, aún allí ni siquiera renegó de Dios, sino agradeció. Dijo: el Señor Dios da, el Señor Dios quita. Todo es de Él y todo procede de Él. Él sabrá. Y aún sus amigos les decían: esto es por un juicio, esto es por tu pecado, esto es porque Dios te ha desechado. Y ninguna de las anteriores. Job no era como tú y yo. Job era realmente santo, dice la palabra, que no había ninguno como él en la tierra. Él no merecía el castigo, él no merecía el aguijón, él no merecía la muerte de sus hijos. Y con todo y eso, todo tenía un propósito. Ahora hay algo que quiero que entiendas de Job. Hoy todavía el aguijón, las pruebas, las heridas de Job testifican a nosotros. Dime si no es así. Hoy todavía Job levanta mi vida. Cuando yo creo que estoy en problemas, veo a Job y digo: no, lo mío no es nada. Cuando yo creo que he perdido un familiar, miro los 7 de Job, hijos de él, no he perdido nada. Cuando yo veo que tengo una enfermedad y miro que Job tenía sarna, se rascaba con un traste en el muladar del pueblo, digo yo: nada que no resuelva una aspirina. Job es nuestra moral, amados, y fue el hombre más santo que hubo en aquel entonces sobre la tierra.
Pero las heridas de Job, el testimonio de Job todavía, tal vez más de 5,000 años han pasado, testifican de él. Así que esos aguijones, esas pruebas, todas esas dolencias tienen el propósito de que testifiques de ellos. No te guardes las heridas. Pablo no se las está guardando, fíjate. Pablo perfectamente puede decir: no, yo no sufro nada. Este apostolazo levita 5 centímetros del piso. Estoy rodeado de profetas, declaro y conjuro y decreto lo que sea, y decreto que se va la enfermedad. Nada, no se le fue nada. Ahí estaba puesta por Dios, porque Dios le estaba diciendo a Pablo: Pablo, aprende a testificar de tus heridas. Aprende a testificar de que aunque eres el más grande de todos los apóstoles, y todos lo saben, no necesitas recordárselo a nadie, todos saben que no hay un apóstol como Pablo. Eres un apóstol que también tiene problemas. Eres un apóstol que también tienes aguijón. Eres un apóstol con pruebas. Eres un apóstol que va a tener que testificar de su dolor a otros. Amado, ¿tú no te imaginas lo poderoso que es el testimonio? Es más poderoso, más bien, el testimonio de una persona que está superando una prueba o que ha aprendido a esperar en medio del dolor y de la enfermedad, que alguien que haya sido sanado o curado por Dios. Te lo puedo asegurar. ¿Sabes por qué? Porque son más los que estamos enfermos, son más los que están en pruebas, son más los que están adoloridos, son más las personas que buscan al Señor cuando están en dificultades que a los que pudieras alcanzar porque Dios te sanó. El leproso fue sanado. Los 10 leprosos fueron sanados por Jesús, y solamente uno valió la pena sanar. ¿Estás entendiendo eso? De 10 leprosos que el Señor sanó, solamente uno realmente valía la pena haber sanado, que fue el leproso que siguió a Jesús. Los demás se hubieran muerto de lepra. Yo los dejo morir de lepra. Al fin no me van a seguir, muéranse. A este sí, lo sano y me sigue. Gracias a Dios yo no soy Jesús. Pero los demás no valía la pena sanarlos. Sin embargo, Dios lo hizo para demostrarles que vale más el que soporta una prueba y testifica de ella que aquel que ha tenido un milagro y se pierde con su milagro y nunca habla de Dios. Por eso también Dios te permite las pruebas, porque eres el aliento de muchos, eres la moral de muchos. Esto es maravilloso. Y esa moral, ese testimonio nos hace darles la gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos débiles no podemos decir que es por causa nuestra, ¿o sí? Es que yo levanté esta iglesia. ¿Con qué fuerza, pastor? ¿Con qué dinero? No, pues la verdad no tengo fuerza. Lo levantó el Señor más bien. ¿Cierto que es así? Es que yo levanté mi matrimonio. ¿Y tú cómo levantaste a esa mujer? Sí, pues eres un pelado, eres un quebrado, eres un enfermo, eres un ex drogadicto, qué sé yo, un ex mujeriego. ¿Cómo pudiste levantar ese matrimonio? No, más bien, la gloria es para el Señor. Él fue el que lo levantó. Esas pruebas, amado, hacen que tú jamás ni te atrevas ni quieras robarle la gloria a Dios, porque te mantienen al nivel de la humildad, te mantienen con una cuerda corta, te mantienen a los pies del maestro, te mantienen en proscuneo a los pies del maestro, te mantienen en adoración, en sacrificio, en prueba. Y es un bonito lugar, amado. ¿Sabes por qué? Porque es el lugar, esto es tan lindo, donde el poder de Dios realmente reposa. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. La Nueva Traducción Viviente dice: porque mi poder actúa mejor en medio de las debilidades. ¡Boom! Así que ser fuerte no sirve, tal vez no actúe tan bien el poder. Así que ser próspero no sirva, tal vez no actúe tan bien el poder. Así que tener una excelente salud no te sirve, Señor. De pronto no actúe tan bien mi poder. ¿Cómo actuaría si tuvieses una debilidad, un aguijón en la carne? Y dice el apóstol Pablo: por esa razón, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades. 2 Corintios 12:10. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Esto cierra con broche de oro el día de hoy: tus problemas, tus angustias, tus aflicciones, tus debilidades. Cierra el apóstol Pablo diciendo:
Recuerda quién lo está diciendo: un hombre enfermo de 80 años en una prisión, escribiendo este texto, relatándoselo a Lucas, al otro lado de la reja. Lucas: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! Qué fortaleza espiritual tan profunda, tan gallarda, tan santa, la que puede transmitir un hombre en sus condiciones, que nos diga: a pesar de todo esto, soy fuerte. A pesar de todo esto, sigo en pie. A pesar de todo esto, sigo predicando. A pesar de todo esto, sigo testificando. A pesar de todo esto, sigo buscando del Señor, amado. Otro gran hombre de Dios está allí en el desierto, se viste con pieles de camello y come langostas y miel silvestre. Es prácticamente un animal salvaje. Pero se dice de él que es el mayor profeta después de Elías. Ponle cuidado a esto. Y el mayor profeta después de Elías es usado por Dios solamente para profetizar una cosa. Una sola profecía va a salir de su boca, pero es la profecía más importante de todas. Y este hombre se prepara de esta manera tan extraordinaria en el desierto, afligiendo su carne, afligiendo su vida, humillándose a sí mismo, porque va a prepararse para anunciar el hombre más grande sobre la tierra, el Hijo de Dios, el ser más importante del universo, Jesucristo. Entonces tiene que tener tal humildad al punto de que nunca se crea la historia de que Él es el mayor profeta, y lo es, mayor que Elías. La misma palabra lo dice, el mismo Jesucristo lo menciona así. Pero me impresiona que cuando termina su ministerio, miren, esto es tremendo, amados, para los que creen que es un aguijón ser segundo o estar sirviéndole a otros, ¿sí? ¿Hasta cuándo este aguijón de yo estar aquí detrás de mi jefe? Este aguijón de patrón que tengo, este aguijón de pastor que me diste. Y llega Jesucristo, es bautizado, y Jesucristo empieza a bautizar a la orilla del Jordán. Y empieza a bautizar a todos los discípulos, y se vuelve Jesucristo el de moda. Y está Juan el Bautista por allá. Tiene cara de satisfacción en realidad. Está viendo su obra cumplida, y se le acercan los discípulos de Juan y le dicen: Juan, ¿no te afanas? ¿No te apuras? Mira, ya nadie quiere ser bautizado contigo, ahora todos quieren ser bautizados con Jesús. Y Juan les dice: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo me haga a un lado, amados. Mi trabajo terminó. Juan todavía estaba vivo. Juan todavía tenía discípulos. Juan todavía tenía renombre en Galilea. Y Él dice: es necesario que yo me haga a un lado para que Él crezca. Amados, el aguijón hace que entre menos fortaleza humana quede, entre menos orgullo, entre menos autosuficiencia y vanidad humana quede, más fortaleza de Dios hay en ti. Y hay algo con la fortaleza de Dios que estos hombres tratan de escondernos, pero no lo van a lograr. La fortaleza de Dios es perpetua, es permanente, es toda poderosa, no tiene límites, va por encima de todo lo que nosotros podemos creer e imaginar. Es una fortaleza que no se puede conseguir con nada humanamente posible. Así que estos hombres saben detrás de qué van. Juan el Bautista sabe lo que está consiguiendo al hacerse a un lado. Juan el Bautista sabe lo que va a conseguir al ser decapitado por Herodes. Él sabe la fortaleza, el poder de Dios que va a ser derramado sobre su vida. Ya lo ha probado, ya lo ha saboreado, ya lo ha sentido, ya lo ha visto en sus mañanas, lo ha visto en sus noches, lo ha visto en el desierto, lo ha visto cuando cruje una langosta en su boca. Ha saboreado el poder de Dios, al igual que el apóstol Pablo lo ha saboreado. Tú y yo, amados, necesitamos conocer lo que es que el poder de Dios repose sobre nuestra vida. La palabra kabod, que es la gloria de Dios, significa literalmente el peso de Dios.
Tú y yo necesitamos saber lo que es que el peso de Dios repose sobre nuestra vida. Tú y yo necesitamos saber, amados, y compartir esa gloria que compartió el burrito cuando Jesús reposaba su peso sobre él. Y el burrito tiraban las espigas y decían: Hosana en las alturas, Rey de Israel. Y el burrito levantaba su mirada como podía y decía: wow, también yo estoy recibiendo lo mío, también a mí me están haciendo venia. Esa es la gloria de la que habla Pablo. Ese es: también me gloriaré en mis debilidades. Burrito y todo, pero fue el único que entró triunfalmente a Jerusalén, amados. Así que aquellos que son afligidos por causa de Cristo, por causa del proceso de crecimiento, por causa de la gloria de Dios en su vida y por la necesidad que Dios tiene de reposar el poder en ellos, es porque compartirán la gloria con Cristo. No te preocupes, también entrarás. También hay una entrada triunfal para ti. También hay un día de reposo para ti. También hay unas recompensas en los cielos para ti. También hay una corona en el tribunal de Cristo para ti. También hay una parte en el milenio. También hay una morada especial que Jesucristo está preparando para ti en la nueva Jerusalén. También hay bendición para ti, amado. La tribulación, la prueba, el aguijón no es para siempre, pero sí tiene un propósito. Yo quiero revelártelo. Dios quiere reposar su poder sobre ti. ¿Hasta cuándo vas a seguir dándole cosas al aguijón? Y esto me lo reveló el Señor. ¿Recuerdas que Pablo huía de Jesús? Y Jesús le dijo: no es bueno darle cosas al aguijón. ¿Sabes qué significa eso? No es bueno tentarme y no dejarte picar. Eso significa. Es cuando le haces a un escorpión así y quitas la mano. No es bueno meterte con Dios si no vas en serio. No es bueno tentar a Dios, decirle: le entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi corazón, aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que quieras. No es bueno si no estás dispuesto a recibir también el aguijón. Wow. Dile a la persona que tienes al lado: wow. Porque el poder de Dios va y quiere reposar sobre ti, pero necesitas ser perfeccionado, amados. Por último, dice el apóstol, dice: me gloriaré y me gozaré. Dos cosas que debemos hacer todos aquellos que tenemos un aguijón en nuestra carne. Primero, quite esa cara de amargado. Quítela ya, sáquela, dese un cachetadón y sonría. Espabilese, que no es el único que está pasando por pruebas, que hay gente que está siendo azotada peor que usted. Sí, que cuando usted dice: ay, tengo dolor en mi cintura, hay unos que ni caminan. ¿Sí sabía? Y aún así siguen al Señor. Que cuando usted dice: oh, qué migraña que tengo, no voy a la iglesia, hay unos que tienen un tumor en el cerebro y todos los días están sufriendo de dolor de cabeza y aún así adoran al Señor. Que cuando usted dice: ay, mi gargantica no me sirve, Boss George, uno de los principales pastores de hoy en día, predica sin voz y tiene que predicar 15 minutos porque el dolor es insoportable y no se está quejando. Así que no seas quejetas, es lo que está diciendo Pablo. No seas quejetas, ese es el me gozaré. Hay personas que están siendo peor de afligidos que nosotros en este momento y no se quejan tanto como tú y yo. Gózate. Gózate en que Dios todavía está preocupado en ti. Gózate en que Dios todavía te está disciplinando. Y el padre al hijo que disciplina ama. Todavía hay amor de Dios para ti. Gózate en que Dios quiere derramar de su poder, de su unción sobre tu vida y hacerte importante, diferente, valioso, instrumento útil y de honra. Gózate en que Dios está interesado en tu miserable vida en esta tierra. Pablo lo dice, el apóstol, Salomón lo dice, que el bien del hombre es gozarse todos los días de su miserable vida aquí en esta tierra. Porque es miserable la vida de un hombre si no tiene un propósito, si no conoce a Dios y si no conoce para qué Dios, su creador, lo envió a este mundo. Y tú dirás: pastor, ¿y cómo me voy a gozar? ¿Y cómo me voy a gloriar? Claro, tú lo dices porque tienes la esposa más bonita de la iglesia. Tú lo dices porque
semejante pinta. Tú lo dices porque eres fuerte. Tú lo dices porque nunca has pasado por pruebas. Al año de nacer fui bautizado en la iglesia católica porque me desahuciaron por neumonía. A los 9 años terminé debajo de un bus. A los 18 años me apuñalearon y llegué sin signos vitales al hospital. A los 24 perdí el conocimiento durante 6 horas porque sufrí una aparatosa bicicleta en una caída en una bicicleta, y de ahí me quedó este huequito que ustedes se preguntan qué hace allí. A los 26, con una profunda depresión, Dios manda a mi esposa para librarme del suicidio. A los 29 años, a mi esposa, a la que Dios manda, le da un infarto agudo al miocardio 11 días después de que nace mi hija. Y a los 40, finalmente, como si no tuviera bastante, una camioneta GMC de 12 pasajeros arrolla mi auto y quedó con 3 discos de mi columna gravemente afectados, diagnosticado con dolor crónico permanente. Así que yo tendría menos motivos para gozarme que tú. Y como dice el apóstol Pablo, testifica, dilo, se los digo. Sí, este pastorzazo que ustedes ven acá tiene un aguijón en la carne. Tiene 3, 2 cervicales y 1 lumbar. Me producen dolor todos los días, todas las mañanas, todas las noches. Es crónico, no hay solución, no hay remedio. Pero he entendido que la gracia de Dios es suficiente para, a pesar del dolor, seguir predicando, seguir viniendo cada miércoles, cada domingo, con una sonrisa, con una esperanza, con un mensaje fresco, porque tengo que ir todavía a orar, porque el dolor me dobla para buscar la presencia del Señor. Dele gracias al Señor por eso. Dele gracias al Señor porque su pastor tiene un aguijón en la carne. Gloria al Señor, pónganse de pie y vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, amado Jesús. Vengan los de la adoración. Vamos a adorar en este tiempo, darle gracias al Señor, porque este es un mensaje de gratitud por las dificultades, por las debilidades. Este es un mensaje en el que tenemos que decirle al Señor: gracias. Gracias por el dolor. Gracias por el sufrimiento, Señor, porque aquel sufrimiento me ha llevado de nuevo a tu presencia. Porque por eso es que hoy oro, dile. Si no fuera por esa dificultad, Señor, ni siquiera entraría a tu presencia. No tendría un motivo para hacer un devocional, Señor. Si no fuera por esa debilidad y por esa necesidad, seguramente mi alma ya se habría descarriado, Señor. Si no fuera por ese aguijón, Padre, seguramente ya no estaría en tu presencia, ya no estaría en la iglesia. Si no fuera por esa debilidad, por esa bendita debilidad, Señor, no estaría hoy escuchando este mensaje, Padre. Pero tú has permitido, Dios, estos aguijones. Tú has permitido estos dolores, Señor. Tú has permitido estas pruebas y aflicciones, Señor, para que cada vez haya en nosotros un más sobreabundante y perfecto peso de gloria, Dios. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a esperar en ti, que nos ayudes a ser fortalecidos, Señor, en medio del dolor. Hoy te pedimos, Señor, que nos enseñes la lección que debemos aprender de esta debilidad, de esta prueba, Señor, de este sometimiento, Padre. Hoy te rogamos, Señor, que aprendamos la lección, que seamos, como dice tu palabra, obreros aprobados, Señor. Que seamos, Señor, soldados aprobados en tu milicia, Señor. Danos el gozo, Señor, de saber que no somos ni los únicos ni los últimos que seremos probados. Danos el gozo de, Señor, saber que hay otros también pasando las mismas penalidades o peor que nosotros, Señor, en Cristo. Danos el gozo de saber que esto no será para siempre y que es temporal, Señor. Y permítenos testificar y darte gloria de cómo tú, Señor, sostienes a un hombre a pesar de sus debilidades.
Gracias, Jesús. Yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús.